Y les comparto la pantalla, ¿no? Nada más que empiece a cargar la grabación. Y les comparto la pantalla. Acá está. Listo. Bueno. Hoy no vamos a usar tanto el SQL Server. Vamos a platicar un poco más de lo que es el ciclo de vida de un sistema de información, ¿de acuerdo? Hoy vamos a platicar un poco de esto. Y obviamente yo no lo voy a centrar como tal al sistema, yo lo voy a centrar particularmente a las bases de datos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a comenzar con esto. Me gusta esta imagencita, no sé quién la habrá hecho, pero se me hizo bien cookie en la red, porque aparte sí pusieron todo como que el ciclo, ¿no? Que quién sabe quién sea el artista, pero pues me gustó. Entonces, bueno, vamos a empezar desde el rollo de la planificación hasta lo que va a ser ya los planes de mantenimiento después de la implementación, ¿no? Aquí hay varias cosas que tenemos que definir y como les decía, yo me voy a centrar en la base de datos. Bueno, el ciclo de vida en cuanto a las operaciones de la base de datos, eh, aquí le pongo que son 7 pasos, aunque se listan 6. ¿Por qué? Ahorita lo explico. Bueno, primero, hay que verificar las necesidades. Obviamente sabemos que para llegar a esto ya hubo, ¿cómo se llama? Ya hubo una necesidad, se identificó una necesidad, seguramente se hizo un análisis de requerimiento. Con el análisis de requerimiento se planteó si en verdad era necesario, se determinaron factibilidades, eh, todo ese rollo. Este punto donde yo estoy iniciando es un punto donde se supone que ya, ¿cómo se llama? Ya se determinó que es factible, que se necesita, este, y ahora nosotros vamos a hablar del análisis de necesidades, pero no del sistema en general, sino el análisis de necesidades en cuanto al sistema de gestión de bases de datos. Aquí nosotros tenemos que verificar, muchachos, si es un nuevo sistema, o sea, si por primera vez se va a implementar el manejo del sistema de gestión de bases de datos y a lo mejor a ustedes les están dando la oportunidad a lo mejor ustedes les están dando la oportunidad de decidir cuál va a ser en adelante el sistema que va a manejar la empresa, o a lo mejor ya existe un sistema de gestión de bases de datos en funcionamiento. Al final de cuentas, muchachos, cuando veamos esto, cuando vemos este asunto, bueno, tendremos que ver las necesidades. Obviamente nos tendremos que poner en contacto con el líder de proyecto, tendremos que ver al odioso project manager, que siempre está metido en todo. Este, Tendremos que ver al business analyst y obviamente ahí tendrá que estar el DBA, ¿no? ¿Cómo se llama? El administrador de bases de datos. Eh, Obviamente el líder de proyecto y el PMP seguramente ya vieron todo lo que se requiere, seguramente porque, bueno, la experiencia a veces dicta otra cosa. Bueno, seguramente ya vio todo lo que se requiera, todo lo que se requiere, todo lo que se va a necesitar. Y ahora, ya que tenemos definido lo que se necesita, tenemos que planear cómo se ha de representar, de almacenar y de distribuir la información. Y eso le toca a la gestión de bases de datos, ¿verdad? Entonces, ya para este punto ya se decidió si se va a implementar una solución o si se va a tropicalizar una solución ya existente, ¿no? Como tal, se hace este análisis de necesidades, qué información se va a requerir. Por ejemplo, vamos a manejar solo textos, o sea, por decir números y palabras, como sería el caso de una nómina, como podría ser el informe de producción. Vamos a manejar mapas porque estamos trabajando para el INEGI. Vamos a manejar radiografías, vamos a resultados de tags,
como podría ser la implementación del sistema para un hospital, qué es lo que se va a almacenar, cómo se debe de representar, esto es, vamos a determinar cuál es el tipo de datos óptimos a utilizar y sobre todo vamos a ver cómo lo vamos a implementar. Entonces, para ver cómo lo vamos a implementar, entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues lo que vamos a platicar con toda esta gente que ya lleva, pues como que el expertise, la visión, la misión y todo ese rollo del proyecto, para acotar los objetivos en cuanto al planteamiento del gestor de bases de datos, el esquema de la base de datos, los planes de contingencia, la planificación de actividades, el desarrollo, porque recuerden que ciertamente uno es el proyecto, pero aún una parte del proyecto puede ser manejada como otro proyecto en general, como un proyecto por sí mismo. Y este proyecto sería el de bases de datos, ¿no? Entonces tenemos que saber qué vamos a hacer. Ya hay un sistema de gestión de bases de datos, soporta lo que nos piden, cuál es el tamaño de crecimiento, para cuánto se está planeando que dure el sistema, con qué crecimiento de información se va a dar de manera mensual, semestral o anual. Todo ese rollo se tiene que ver, ¿no? Aquí es justo donde vamos a plantear algunos de los esquemas y algunas otras cosas de manera muy somera. Todavía no llegamos a ese punto. Ok, ahora hacemos una propuesta porque a lo mejor no tienen un sistema de gestión de bases de datos, lo van a necesitar. Ellos ya determinaron que necesitan la implementación del sistema de gestión, pero hacemos propuestas. ¿Es viable? Sobre todo aquí es el asunto de viable en el varo, ¿no? Que a lo mejor tú puedes llegar con toda la buena y sana intención del mundo a pedir que te instalen tus servidores de Oracle, con tus módulos de Forms, con tus módulos de Reports y todo lo que conlleva Oracle, ¿no? Para gastarte algunos miles de dólares, ¿no? Pero a lo mejor la empresa te dice, no sé a volar qué miles de dólares ni qué nada, ¿no? Busque una opción más barata. Y a lo mejor propones, bueno, vamos a usar un SQL Server, tal vez ni siquiera la versión actual, una versión anterior, pero para esto necesitamos la licencia de desarrolladores, la implementación, la validación, y haces una propuesta entre Oracle, entre SQL Server, a lo mejor alguien propone que se haga con MySQL, alguien propondría que sea con SQL Server, y aquí vendrán una serie de mecanismos para ver cuál sería la mejor opción, qué sería lo más viable, cuál sería el sistema de gestión, estoy tomando solo un punto, el sistema de gestión más viable a implementar. Este, para esto, bueno, pues vamos a tener que utilizar una matriz, ¿no? La matriz de discriminación del sistema de gestión, donde vamos a poner el conjunto de beneficios y el conjunto, ahora sí que los pros y contras. Pros y contras, pero no solo de los productos, sino con referencia al proyecto que se está utilizando o que se está planteando. El que más se apegue al proyecto, sin duda alguna, va a ser el mejor gestor de bases de datos. No va a ser Oracle, no va a ser SQL Server. Quién sabe, a lo mejor el proyecto es para la tienda de Don Ponchito, ¿no? Y Don Ponchito, pues no le alcanza, no tiene más que su Access, ¿no? Entonces, pues lo hacemos con Access. O a lo mejor es una empresa muy grande donde ya tienen Oracle los servidores y tal vez habría solo que añadir un módulo de reports, no sé, se me ocurre, porque tal vez tienen ya Forms, no sé, algo así se me ocurre, porque acá vienen Forms y reports. Entonces, en este sentido, muchachos, pues se tiene que hacer esta propuesta y se tiene que ver si es viable la propuesta. Obviamente hay que establecer los requisitos porque, oye, es que tú quieres que te maneje los resultados y las impresiones de las tomografías y de las radiografías y de todo lo que termina en grafías que usan los hospitales, pero pues, ¿qué crees? ¿Quieres que eso lo represente no sé, en MySQL, pero ahí ya tendría algún costo y empieza esta discusión, ¿no? Por eso tenemos que definir bien los requisitos y una vez que tengamos esto, vamos a presentar el diseño conceptual o el diseño lógico.
Eso ya lo hemos estado trabajando. Ustedes lo han representado a través del diagrama, a través de los diagramas, el esquema lógico o conceptual de la base de datos. Y ya vieron que antes de implementarlo podemos hacer pruebas con él. Podemos empezar a generar supuestas consultas para ver si el esquema es suficiente para responder las probables preguntas o las preguntas más comunes que le van a hacer a la base de datos. Si le va a alcanzar o no le va a alcanzar el esquema, si le falta información, si le sobra, si hay redundancia, si es difícil obtener la información, todo ese rollo hay que volarlo, pero solo en un diseño lógico. Hasta este punto nadie ha tocado la computadora, el ordenador, el servidor y nadie ha hecho un create de absolutamente nada. Bueno, si todo esto pasa, si todo esto se aprueba, probablemente es necesario llegar a una implementación. Entonces ya podemos empezar a utilizar, ya sea que lo implementemos manualmente, que creo que eso ya casi nadie lo usa, desde to create schema, to create database, to create schema, to create table, to create trigger, to create table, to create view, to create de todo lo que tengas que crear, ¿no? Hoy en día ya se utilizan herramientas de diseño asistido por el ordenador, famosos CADs, donde, por ejemplo, pensemos en un Erwin, ¿no? Un Data Architect, donde tú literalmente ya una vez que probaste el esquema de la base de datos, viste que funciona, lo implementas en el Data Architect y él te va a construir automáticamente la base de datos, las tablas, te va a construir el diccionario de datos, te va a construir los diagramas, te va a construir automáticamente todo. Cuestión de 2 minutos se construye todo lo que a ti te va a tomar horas construir. Entonces, o mejor aún, ¿no? Hoy en día ya incluso ni siquiera haces eso. A lo mejor si hay varo, si hay suficiente varo y suficiente amor para esto, a lo mejor tienes contratos con un AWS, ¿no? Un servicio web, como podría ser el de Amazon, como podría ser el de Red Hat, como podría ser el de Azure, de Microsoft. Y entonces, bueno, también depende de los servicios que tengas contratados, ¿verdad? Pero a lo mejor esto lo organizas en 10, 15 minutos, ya quedó todo organizado, todo el esquema y solo vas a estar consumiendo el servicio, ¿no? Acuérdense que en la nube tenemos el data, tenemos el storage, tenemos el application, que no me voy a meter ahorita en esos rollos. Bueno, suponiendo que tienes los servicios completos, esa podría ser otra opción, ¿no? A lo mejor tienes una nube pública, a lo mejor una privada, a lo mejor una híbrida, yo qué sé. Bueno, después viene, ya se implementa, se prueba, todo el mundo parece estar feliz, parece que alguien dice que hay que agregar algo, que hay que quitar algo, y obviamente aquí empezamos también con situaciones legales, ¿no? Oye, es que dice que no se puso esto, pues vamos a revisar las actas, las minutas, los documentos, la línea base, la razón de alcance, todos esos rollos para ver si efectivamente en algún momento se pidió o si el cuatito durmió bonito y de repente se le ocurrió que debería aparecer y hoy llega a reclamarlo, pero pues nunca lo pidió. Y sin duda alguna se podrá hacer, obviamente con algún cargo extra. Entonces, y además esto vamos a ver más adelante que estos documentos nos sirven como protección. Bueno, se implementa, todo bien bonito, todo salió bien, no hubo contingencias, estoy tomando como un caso muy idílico, ¿eh? No hubo contingencias, no hubo retrasos, todo fue maravilloso, el cielo siempre estuvo azul, las nubes blancas, y de repente, pues ya nada más se hace la evaluación, se da el cierre, la liberación, y obviamente dentro de esto se firman los planes de mantenimiento, tanto los preventivos como los correctivos para esto. Esto pareciera ser una línea inalterable para el ciclo de la vida de las operaciones, pero definitivamente no lo es. La verdad es que durante este proceso va a haber una serie de iteraciones donde a veces ya estás en la implementación y de repente te tienes que regresar al análisis o a replantear el esquema o hacer muchas cosas y es cosa de gastar pues tiempo, recursos, hígado, cosas así, porque por todo lo que esto requiere, ¿no? Y es que es un proceso muy iterativo. Este, continuamente te regresas, continuamente vuelves a estar ahí, sí se vuelve como un relajito, ¿no?
Entonces, de las operaciones de la base de datos, básicamente es, ya una vez planificado el proyecto, ya tenemos el esquema. Recuerden que partíamos del esquema. Tenemos ya un boceto. Ahora sí tenemos la planificación del proyecto en general. Definimos cómo va a quedar el sistema. Y aquí en el sistema no solo es el sistema en general, sino el sistema donde se ha de implementar. Acuérdense que comúnmente la base de datos no se implementa directa. Tenemos un servidor de aplicaciones, un servidor de web, un servidor de bases de datos, y tenemos que ver cómo quedó definido e implementado dentro del sistema. Para esto, obviamente, ya hacemos una recolección y análisis de los requisitos, no de todo el sistema, no de la idea general, solamente sobre los requisitos de la captura, la presentación y la distribución de datos por la base de datos. Como base de datos, y exclusivamente eso es lo nuestro. Todo lo demás que lo haga el líder del proyecto, que vea cómo le va a hacer el business analyst, lo que sea, pero nosotros somos sistema. Como tal sistema, a nosotros ya son necesidades muy puntuales que nos están pasando, y con base en esas necesidades puntuales nosotros empezamos a trabajar, ¿no? Les digo, es un caso utópico, porque luego no tienen idea de cuántas implementaciones de proyecto a cada rato van para atrás, se les ponen un montón de warnings, un montón de observaciones, porque se les pasó al business analyst, por decir algún detalle en una regla de negocio para el sistema, y a lo mejor eso implicaba, no sé, la generación de catálogos, y como se le pasó al señorito o a la jovencita, pues ahora va a requerir agregar el catálogo, pero hay que ver en dónde te impacta, cómo vas a hacer la relación, todo ese rollo tienes que verlo, ¿no? Y sin mencionar las broncas que esto te va a conllevar, ¿no? Porque obviamente el business analysis, no, pero es que es obvio, ¿no? O sea, si es parte de la operación y lo vamos a, pues es obvio, ¿no? Que debes de suponer que es eso. Yo, no, qué obvio ni qué nada. Aquí, en los documentos, en lo que me estás pasando, esto es lo que me pediste, sobre este diseño trabajé. Si quieres, podemos hacer la corrección, pero en caso de ser una consultoría, pues tendrá un cargo extra. En caso de ser un área de la empresa, pues tendrá de tomos un cargo en el retraso en cuanto al tiempo para la entrega del proyecto, ¿no? Simplemente estaba leyendo hoy en las noticias. Sí, no sé si se enteraron, muchachos, que ayer se cayeron los servicios de Bancomer, de BBVA, el banco este. Y es un monstruo, y es un líder en tecnología, ¿eh? BBVA es un líder en tecnología. Es la banca por excelencia líder en tecnología, y no solo en México, a nivel mundial. Hace rato que estaba leyendo las noticias de tecnología. Resulta que pues están haciendo un esquema de alta integración con nuevas funcionalidades, facilitando las aplicaciones y todo. Pero alguien se le pasó al momento de la carga subir dos módulos, dos módulos que habilitaban cajeros y que habilitaban aplicaciones. Y entonces, ¿qué creen? Que no funcionó según este reporte. Vete a saber si es cierto el chisme. El caso es que, pues, causó muchos problemas, no sabían ni qué PEX, qué fue lo que pasó. Ya total lo descubrieron, lo arreglaron, y ya parece que hoy todo el mundo es feliz, ¿no? Otra vez. Pero es increíble que una empresa así de repente digas, ¿cómo pasó eso? Pues pasa, desde las pequeñas hasta las grandes empresas pasa, ¿no? Y tampoco es, bueno, sí es para crucificar gente, obviamente sí es para que cabezas rueden, pero tampoco es así como externo para criticarlo. Ya internamente correrá la sangre que tenga que correr, ¿no? Bueno, recuerden algo, en nuestra legislación, no solo en la nuestra, en Estados Unidos y otros países, es peor dañar una base de datos que matar a una persona, ¿eh? Es peor. ¿Por qué? Porque estás cometiendo un fraude a nivel federal. Entonces, estás cometiendo un fraude a nivel federal, mientras que el homicidio es un delito a nivel estatal. Entonces, es peor que tú dañes una base de datos a que mates a una persona. Ahí hay que revisar la jurisprudencia, cómo está. Depende del daño, pudiese ser que solo sea una sanción, pudiese ser que sea ya un warning, que podría ser también ¿cómo se llama?
¿cómo se llama cuando se les castiga? Tiene una palabra. ¿No? No, una sanción, puede ser una sanción económica o puede ser incluso la privación de la libertad. Entonces, dependiendo del daño que hayas causado. Bueno, todo este rollo es el del diseño. Ya por fin, después del diseño de todos estos pleitos, se aplicó la matriz de discriminación para el gestor de base de datos. Se generó como tal cómo va a trabajar con la aplicación. Tenemos un prototipo, se aprueba el prototipo. En esto del prototipo estamos trabajando con toda la empresa para ver cómo está funcionando. Estamos estresando servidores, estamos tomando tiempos de consultas, estamos verificando índices, estamos haciendo un chorro de cosas, ¿no? Y después de eso, pues si pasa este prototipo y no se muere, siempre las primeras pruebas, siempre va a fallar, ¿eh? Tampoco si les llega a pasar se sientan mal, es casi una regla divina, que siempre en las primeras pruebas fallen las cosas. Y no se apuren, se van verificando y se van corrigiendo, ¿no? Por eso debes tener un tiempo, debes de asignarte un tiempo razonable para pruebas, ¿no? Y por si las dudas, debes de contar con holguras. Pero pues luego hay gente que se pasa, ¿no? Bueno, entonces tienes el prototipo, ya funcionó todo el mundo está feliz, todo el mundo dice que se cumplió con lo acordado, o que hay cosas que no se cumplieron, pero no hay bronca si se pasa a una primera liberación con eso, y después se da un oficio de alcance, ¿no? Se da de actualización entonces, ¿cómo se llama? Un update card, update session, algo así. Entonces lo podemos implementar después así, ¿no? Entonces, se hace, hacemos ya todas las conversiones que ha habido que hacer. Ahora sí cargamos datos reales. Recuerden, nunca se debe de probar ni cargar para pruebas datos reales. Para eso, pues puedes comprar paquetes de datos de prueba, ¿no? Hay empresas que se dedican en eso, ¿no? Te dice, bueno, pues tú cuántos registros quieres y en qué orden. Y tú le dices, quiero tantos, quiero, no sé, 3 millones de registros, 5 millones de registros, con este formato, en este orden, para pruebas. Y ya compras tus paquetes para prueba, ¿no? Y testeas. Bueno, ya cuando esté pitufando todo, funcionando todo, ahora sí hacemos la carga real de los datos. Volvemos a hacer una prueba. Si pasa la prueba y todo el mundo está feliz, entonces sí ya hacemos nuestra acta de cierre, ya liberamos, se quedan firmados los planes de mantenimiento, cuándo sería el primer mantenimiento preventivo, si va a ser con costo, si no va a ser con costo, qué área va a ser la responsable, con qué instrumentos, qué va a pasar si de repente hay una contingencia, shalala, todos esos acuerdos que deben de llevar y que seguramente ustedes ya lo llevaron en metodologías. No, es una pregunta, de veras. No quiero quedarme con esa duda. ¿Ustedes qué metodologías usan, Ágiles, de las metodologías ágiles. Es que el clásico Agile, Scrum, RUP, porque XP que yo sepa. ¿Mande? La que trabajamos el semestre pasado en ingeniería de software fue Scrum. Scrum, perfecto. Está bien, aunque luego me cae gordo con todas sus iteraciones, ¿no? De repente se te vuelve medio eterno el proceso. Pero no, está bien, es una buena metodología. ¿Qué metodología también es la de cascada? Sí, exactamente. El cascadeo bueno, esa es casi obligatoria, ¿no? Es casi de agüecito. Por ahí luego hay discusiones filosóficas sobre eso, pero yo no me voy a meter ahorita en esto, al fin que mi materia es bases de datos. Entonces, sobre este asunto, entonces vamos implementando esto, vamos a hacer algo parecido, es que si les digo a Scrum sería pecado. Bueno, va a ser un proceso igual muy iterativo para todo esto que vamos a hacer. Ya ves que ahí haces tus sprints y con eso haces tus iteraciones y eso es algo parecido. Vamos a hacer un ejercicio, a lo mejor así me doy a entender mejor. Y bueno, sin embargo, recuerden que estas etapas no necesariamente tienen que ser secuenciales. De repente habrá etapas que habrá que repetir varias veces,
por decir, cuando llegas al prototipo, no man, es un dolor de cabeza, ¿eh? Porque entregas uno, vuelves a presentar, no les acaba de convencer, vuelves a presentar y ahí te la puedes echar, ¿eh? Y te pueden regresar hasta el diseño de la base, o te van a decir que no recolectaste bien los datos, o no se puede pasar de todo. Entonces, puede pasar, se puede requerir, digo, eso ya también tendría que haber sido un muy mal análisis, pero bueno, ok. Entonces, para la planeación del proyecto, pues recuerden que no lo estoy viendo como todo el proyecto, simplemente como la parte que nos toca de bases de datos. Bueno, hay trabajo que realizar, ¿no? ¿Qué recursos? ¿Quién va? Si se va a requerir de alguna investigación adicional. A mí, por decir, cuando se llegaba a la planeación, en algunas empresas que me tocó ahora, bueno, ustedes ya creo que ya nacieron prácticamente con la nube, ¿no? Por sus edades. Pero cuando se estaba implementando, yo me acuerdo que era padre, ¿no? Porque llegaba Red Hat a ofrecer, llegaba, en aquel entonces no se llamaba Azure, ¿cómo se llamaba? Algo de Sky, no sé qué, no me acuerdo, de Microsoft. Y llegaban otros proveedores, ¿no? Entonces era padre porque citabas a todos los proveedores, les planteabas tu idea y se te iba el mes entero entre comidas en buenos lugares gratis, entre algunos regalitos, entre algunas cosas, para tratar de decidir cuál iba a ser el mejor proveedor. Digo, eso no es ético. Uno lo aceptaba pues por no ser grosero, ¿verdad? Pero básicamente tú tienes que hacer tu matriz de discriminación, tu evaluación para todo eso. Y obviamente para esto te tienen que compartir cuál es el objetivo del proyecto en general, cómo se planeó, quiénes van. Ya hiciste para entonces ¿cómo se llama este? Es Glossary o Dictionary, donde se acuerdan todos los términos a manejar para que todos hablemos el mismo idioma. ¿Cómo, no te acuerdas cómo es? Es el Glossary, ¿verdad? Es el Glossary, efectivamente. Perdón, de repente le pregunto a mi esposa porque yo solo tengo lo del PMP, pero ella es como la especialista en la gestión de proyectos en las empresas. Entonces yo lo veo a nivel de gerencia, cuando mucho, como PMP, pero ella ya lo ve en niveles mucho más profundos y oscuros y tenebrosos que no estoy dispuesto a meterme a eso. Bueno, entonces les decía, entonces, bueno, nos tenemos que acotar a lo que a ellos son reuniones continuas, dice el Project Management Institute, que para que un proyecto funcione, la comunicación tiene que estar abierta cuando menos al 90%. Entonces, pues sí, son muchas reuniones, son muchas gestiones, son muchos planes, muchos se echan para atrás, mucho definir. Sobre todo en esto, especificar el ámbito y los índices de aplicación en la base de datos. Y sobre todo, voy a interactuar con otros sistemas. A lo mejor si ellos ya tienen, me pasó por ejemplo en el sistema de aguas, todo lo manejaban con Oracle. Y de repente un nuevo módulo que presentó una empresa que ganó una licitación para uno de sus proyectos, todo el mundo, la gente del sistema de aguas lo aprobó, le aplaudieron, muy bonito. Cuando nos contratan a nosotros es porque, oye, ¿qué crees? Pues sí estuvo padre la licitación, el festejo, lo que sea, pero hay un, hay un detalle, que nadie consideró. Y lo que nadie consideró es que la empresa trabajaba con Oracle y el software y todo lo que compraron estaba diseñado para SQL Server. Sé que suena absurdo, pero pasa, de verdad pasa en la realidad. ¿Y qué hubo que hacer? Bueno, no te preocupes, a ver, vamos a filtrar, vamos a migrar, vamos a hacer algunas gramáticas, vamos a hacer algunas cosas para que pues te empate esto, ¿no? Y obviamente si esto va a convivir con Oracle, vamos a tener que dejar filtros y vamos a tener que dejar un montón de cosas para que esto no se nos vaya a morir, ¿no? Y esto pasa, porque de repente no se evalúan los sistemas cómo van a estar interactuando.
También los usuarios, aquí determinamos quién lo va a usar, qué es lo que debe de ver, y de lo que debe de ver, qué es lo que va a usar, para qué lo va a usar, si tiene permiso o no. Obviamente llevar nuestra bitácora, eso va a ser básico para protegernos. Si a futuro se proyecta con alguna otra aplicación, todo ese rollo lo tienes que definir solo con la base de datos para el sistema. No estoy pensando en el resto del sistema. ¿Por qué? Porque la base de datos es la que le va a dar la información del soporte a todos. Ok. Para esto, pues hay algunas herramientas que seguro no me voy a entretener porque seguro ya las vieron ustedes. Está la famosa entrevista, está el famoso cuestionario, está la observación, que es aburridísimo. Está, por ejemplo, la revisión de documentación técnica, obviamente, esa es la más importante, creo yo. Los documentos de experiencia adquirida, que mucha gente que cree que la experiencia adquirida es ir a platicar a un cuate y, oye, ¿cómo te fue? ¿Cómo le hiciste? ¿No? Pero la verdad es que los documentos de experiencia adquirida es eso, es un documento formal donde se ponen los problemas, los recursos, las soluciones. Es el expertise que te dejó cierto proyecto y que puede ser reutilizado en algún otro proyecto, ¿no? Entonces, todo este conjunto de documentos nos van a servir para determinar las especificaciones, los requisitos, que involucran tanto el software como el hardware. Hoy en día, por decir, de repente, hace tiempo, una empresa chiquita tenía un pequeño proyectito, y el asunto es que de repente, pues ya saben que las empresas luego contratan a chavos así muy entusiastas, y de repente decía el chavito, pues es que yo quiero usar una base de datos no relacional. Y bueno, está bien, sí, ¿por qué? Porque ustedes tienen, lo que les decíamos, ustedes están trabajando con Informix y de hecho lo manejan de forma relacional. ¿Por qué quieres hacer ese cambio? No, es que así no nos meten gol con inyecciones no SQL y con inyecciones SQL. Pero es que eso que tú nos dices es bastante prehispánico. Hoy en día ya puedes meter un montón de procesos en contra de las inyecciones SQL, los procesos no SQL, para eso. No necesitas de plano irte a una base de datos no SQL. Hubo ahí sus discusiones porque parece que él vivía enamorado de Mongo. Al final de cuentas, pues ya no solo él, los desarrolladores y otras personas, ya discutiéndolo con nosotros, ya se acordó seguir trabajando con Informix todo, pero pues estaba como muy renuente, a fuerzas quería hacer ese cambio, ¿no? Y ahí también tienes que evaluar, ¿no? Porque de repente te vas a encontrar. Yo me acuerdo que incluso nosotros presentamos un escrito, solicitando la validación de que no hubiera un conflicto de intereses. O sea, de que a lo mejor este cuatito estaba recibiendo pues, una lana o algo por otro lado y por eso era tan insistente su solicitud. Eso ya lo resolvió la empresa, al final de cuentas se quedó con esto de Informix y con eso se siguió trabajando, ¿no? Pero es lo que les comento, tienes que juntar un montón de información, un montón de documentos, un montón de elementos para establecer tus requisitos, ¿no? Ok, bueno, el diseño de la base de datos, bueno, ya medio lo hemos visto, vamos a platicarlo un poco. Pues recuerden que cuando hablamos del diseño conceptual, aquí tal vez deberíamos separarlo un poco, ¿no? El diseño conceptual es lo que tu cliente, lo que los documentos y lo que se espera del producto te dicen. Ese es el diseño conceptual. Para nosotros, partimos de ese diseño conceptual para crear el diseño lógico. El diseño lógico es el esquema que vamos a manejar para la base de datos, muchachos. Pudiese ser que de repente sí, alguien dice, aquí sí vale, es la discusión que les decía, vamos a manejar el modelo relacional, va a ser orientado a objetos, va a ser NoSQL, ¿qué va a ser? Entonces establecemos nuestro diseño lógico y una vez que ya acordamos nuestro diseño lógico, ya podemos platicar con toda la calma de entonces cuál es el sistema gestor que nos conviene. Y ahí pones todos tus gestores que quieras, ¿no? Aquí en este ejemplo está Oracle, SQL Server, Access DB2, que está bastante injusto, ¿no? O sea, competir Oracle con Access, ¿no? Pero
Es un ejemplo drástico, dramático. Oracle, SQL Server, Access, DB2, MySQL, Informix, etcétera, ¿no? Entonces, ya que tienes el esquema de bases de datos, tienes que diseñar la parte del diseño lógico, también vas a tener que diseñar las vistas de usuario, si los usuarios van a poder ver tablas, van a ver vistas, si va a haber triggers, si se van a generar procedimientos almacenados, si va a haber crones, si va a haber demonios. No se pongan religiosos, es un proceso. Entonces, todo eso que va a haber, todo eso lo tenemos que determinar, ¿no? Y bueno, obviamente esto tiene que ir acompañado por algo que prácticamente a nadie de sistemas le gusta hacer, que es la documentación, ¿no? Sin embargo, es algo vital llevar a cabo una buena documentación. Al final de cuentas es el legacy, es lo que estás dejando, porque nosotros no hacemos programas, hacemos soluciones y las soluciones van documentadas, ¿no? Entonces, se tiene que poner el legacy para poder saber esto y para saber si no estamos duplicando. ¿Qué pasa aquí en México? Y seguramente los compañeritos que ya están trabajando lo habrán sufrido. Tú llegas a una empresa acá bien bonito, bien tierno y todo, y te dicen, mira, necesitamos que trabajes comúnmente en este sistema que tiene sus 300, sus 200 tablas en su base de datos, ¿no? Oye, no seas malito, ¿me podrías prestar la documentación para revisar cómo está el sistema y el esquema de base y el diccionario de datos y todo ese rollo? ¿Y qué pasa aquí en México? No, ¿qué crees? Ese no. Es que aquí no comemos de eso. Como que no le hacemos eso. ¿A los compañeros que están trabajando les ha pasado alguna vez eso? Sí, no me importa. O nadie trabaja. Luego se vale, ¿no? Apenas están en la carrera. Sí, no. Yo creo que no. La mayoría no trabaja. No sé si hay algunos que trabajan, pero no lo sé si vienen. No, creo que no, profe. No se apuren. Pero sí se siente, y ya lo pasará, ¿no? Digo, no es que se los desee, porque de veras no se lo desea a nadie. Pero es así como, oiga, pues Inge, pues usted empiece a buscarle el hilo y ahí váyale documentando, ¿no? También, para que luego sepamos cómo funciona nuestro sistema. Entonces, ay no, sí, la verdad es que sí se batalla. Entonces, en este diseño hay que considerar 3 etapas. El diseño conceptual, que es lo que está, o global, como le quieras llamar, que es lo que hablas con el cliente, lo que juntaste por tus documentos, lo que se espera del producto. El diseño lógico, que es el esquema de la base de datos, donde vas a saber el modelo con el cual vas a trabajar, como podría ser jerárquico o de red, que ya no he visto alguna empresa que lo use. Relacional, va a ser SQL, no, va a ser relacional, va a ser no relacional, todos esos rollos. Y bueno, el diseño físico. Tengan siempre bien presentes estos 3 diseños, el conceptual, lógico y base de datos, para que no se confundan. Conceptual entonces es sobre documentos, las entrevistas, los cuestionarios, lo del producto, todo ese rollo. ¿Cuál es la diferencia entre una entrevista y un cuestionario, muchachos? Seguro metodología se los dijo. A ver, ayúdenme. Yo no recuerdo bien, ¿tiene algo que ver con la estructura de las preguntas? Sí, tiene mucho que ver con eso, por supuesto. No se preocupen, miren, cuando hablamos de una entrevista son preguntas abiertas. Es una odiosa, pero súper útil herramienta la entrevista. ¿Por qué odiosa? Porque la entrevista no te va a dar información puntual, a menos que seas muy hábil con eso. En la entrevista tú vas a tener la información útil, o sea, lo que sí te sirve. Vas a tener información de objetos deseables o cosas deseables, donde como tal no es obligatorio que lo consideres para el sistema, pero pues si lo hicieras estaría padre, ¿no? No es obligatorio, pero podría estar, a través de eso podrías darle un plus a lo que estás haciendo. Y la información despreciable.
no despreciable porque, ay, perdón, este sujeto con eso, sino porque es información que resulta irrelevante para el sistema. Y es que ustedes véanlo, cuando ustedes llevan a cabo una entrevista, siempre el usuario tiene la costumbre de repente decir, de agregar experiencias, anécdotas, chistes o cosas que dices ni al caso, ¿no? Entonces, todo ese tipo de información se vuelve despreciable. Digo, a veces la experiencia te ayuda, pero por lo general, o de repente, sobre todo a mí me tocó trabajar con algunos ingenieros que tenían a sus hijos y de repente estábamos platicando acá bien a gusto del sistema y salía con, fíjate que ayer mi hijo me dijo esto y estaba pensando en esto y luego yo pensé que si esto lo viéramos como un sistema y tú, ay, sí, qué chido, ¿eh? Viene. Y si nos centramos en lo que estamos haciendo en vez de perder el tiempo, que bueno, también por eso te ven así como a la gente de sistemas, de repente nos ven así como neuróticos, ¿no? Así como, hoy no le puedes contar nada porque para él ya todo es una pérdida de tiempo. Pero es que sí, la verdad es que sí, luego sí es mucha pérdida de tiempo con eso. Bueno, entonces, el diseño lógico ya lo veíamos y el diseño físico que ya es como tal el sistema de gestión y ponernos a trabajar con él. Ok. Ahora, la selección del sistema de gestión de bases de datos, les decía que esto hay instrumentos, hay herramientas para hacerlo. Esta se conoce como matriz de discriminación, por ahí vamos a hacer un ejercicio de esto. No es un documento pequeñito, es un documento técnico muy estructurado, donde va desde las características, el soporte, la capacidad, si es actualizable, si no es actualizable, si es gratuito, si la asistencia cómo se va a dar, todo ese relajo, los costos obviamente, los costos deben de aparecer por supuesto. Todas esas cosas deben de aparecer en este documento, que es un documento muy técnico y que está, la verdad sí es medio tedioso hacerlo, pero es absolutamente necesario trabajar con él, muchachos. Entonces, no se trata, y me doy cuenta en sus tesis, ¿no? Ahora que están presentando sus proyectos de tesis. De repente los sinodales les preguntan, oiga, joven, está padre su tesis, pero ¿por qué decidió utilizar MySQL? Y de repente oyes respuestas como, pues es que es la que venía en el champ. Yo descargué el champ, el XAMPP o el AMP, y pues es la que venía integrada. Pues ya para qué buscarle, ¿no? Ya venía integrada, pues ya y luego lo ponemos, ¿no? Entonces, pues no es una respuesta que esperarías de un ingeniero, ¿no? O sea, fue por la que ya venía, ¿no? Pues ya es como la que salió en la caja de cereal y por eso la utilicé, ¿no? Un ingeniero debería dar alguna relación un poco más profesional por los beneficios que ofrece, por qué tanto se apega a los requerimientos del proyecto, cuál es la capacidad de crecimiento, el costo, y no solo basarse en el costo, decir, pues es que es gratuita, o sea, ya viene ahí y es gratis. Porque tal vez si se piensa en una implementación a futuro, tal vez nos convendría otro tipo de herramienta, aunque haya que pagar alguna licencia o algo como eso. Entonces, para eso se hacen este tipo de matrices, para poder seleccionar de manera más adecuada el sistema de gestión de bases de datos. Luego viene el diseño de la aplicación. Ojo, no me refiero a la aplicación del lado del cliente, no me refiero a la parte frontal. Acuérdense que nosotros estamos buscando trabajar, pero del lado ni siquiera de completo del backend. Sí consideramos las reglas de negocio, por supuesto, sería un pecado capital no hacerlo, pero también centrarnos en la operación de los datos, la base de datos. Entonces, en esta etapa hay que tomar muy en cuenta al usuario, incluso al usuario final, para ver si la forma en cómo presentamos la información le es adecuada. ¿Por qué últimamente en las consultas los he estado fastidiando con esto de que, pero ponle rotulito al atributo, ponle el as,
Por ejemplo, voy a agarrar ese ejemplo que es de los más simples, ¿no? Porque de repente nosotros anteriormente nos pedían los reportes y tú mandabas el reporte y que lo lanzara la tabla ahí como iba, y de repente le mandábamos el nombre del atributo, ¿no? Y había atributos que se llamaban N001, N005, N007, N0... Y tú lo sabías porque tenías la documentación. Y decías, ay, pues es obvio, ¿no? Pues que le lea el usuario, ese es el nombre, ese es el departamento, ese es esto, ese es... Sin embargo, pues los usuarios decían, oye, no manches, o sea, sí me estás mandando la información, pero me cuesta mucho trabajo entenderla o leerla. Ponle rótulos que yo entienda, ¿no? O sea, yo qué chingados, perdón por eso, discúlpenme. Yo qué carajos voy a saber lo que es un N005, ¿no? A mí ponme bien, lo que es. Y ya entonces, pues sí, fueran de las observaciones que obviamente cuando llegaran las auditorías, luego se te iban encima por eso, y vas agarrando la costumbre de quitarte esa mañita y ya ir poniendo los rótulos como son, como se deben de presentar, y sobre todo te das un tiempo, porque sobre todo como ingenieros en sistemas, muchachos y muchachas, pasa esto. La gente cree que programa para programadores, la gente cree que diseña para diseñadores, la gente cree que hace sistemas para gente de sistemas. ¿Pero qué creen? La gente de sistemas no los necesita, ellos ya son de sistemas. Los programadores no los necesitan porque ellos ya programan. Siempre hay que tener en cuenta que el usuario es una persona que no tiene, ni tiene por qué tener el conocimiento ni de base de datos, ni de programación, ni de redes, ni de comunicaciones, ni de absolutamente nada, porque el experto eres tú. Entonces, se supone que tú eres el que lo sabes y tú vas a ayudar a hacerlo a alguien que no sabe. Y de repente me he encontrado con muchos supuestos, y digo supuestos ingenieros, aunque tengan título, aunque sea maestría. Aquí en el Poli, muchachos, yo sé que no lo ignoran, hay de las frases máximas del Politécnico, dice que el grado no quita lo tarado, con otra palabra. Entonces, de repente tú encuentras a ingenieros o a maestros, incluso doctores, que de repente están trabajando y les piden una aplicación y lo hacen mal. Y cuando le dices, oye, ¿qué pasó? A mí me pidió una caja, yo hice una caja. Oye, sí, pero no te sentaste con él, no le preguntaste, oye, pero ¿para qué quieres tu caja? ¿De qué dimensiones? ¿Qué vas a guardar? ¿De qué color? ¿Qué material? ¿Cómo la vas a trasladar? Todo eso. A mí me dijo, hazme una caja, yo hice una caja. Y son gente cerrada, son gente absurda, son gente nefasta, que piensa que el usuario está obligado a saber todo eso. Literalmente tú, ¿cómo se llama esta palabra? Te tienes que volver empático con el usuario, tienes que empaparte en su negocio y tienes que ayudarle a sacar adelante eso, porque para eso te está contratando. Y mucha gente no lo hace, ¿no? Mucha gente no lo trabaja así. Y pasa, ¿no? De repente tú lo veo con la gente, por ejemplo, la gente que hace la parte frontal. Hace diseños muy bonitos, muy impresionantes que a veces no entiende el usuario. ¿Y cómo no lo va a entender? O sea, pues es claro, ¿no? Y me acuerdo que hace tiempo hubo una bronca porque de los diseñadores un cuate agarró y puso el clásico disquito de guardar. Y luego se le hizo más padre quitar el disquito de guardar y poner la nube. Y decía, pues es claro, ¿no? Porque ya no vas a guardar localmente, va a hacer la carga a la nube. Pero jamás le explicó a los usuarios eso. Solo en la siguiente actualización así apareció. Y no saben cómo sufrían los usuarios porque es que ya no se puede guardar, es que no me deja guardar, es que cómo voy a guardar. Porque les habían cambiado su iconito. Y hoy en día con las nuevas tecnologías donde literalmente las nuevas interfaces, pues ya no es necesario el botón de guardar, ya deberías entender que en cuanto sea la transacción debe de quedar almacenado en la nube. Sin embargo, muchos usuarios todavía no están o no lo saben, y al final de cuentas eso causa confusión, problemas y pérdidas, porque se la pasan perdiendo el tiempo averiguando cómo se va a hacer, y es tu culpa al final de cuentas como diseñador, ¿no? Bueno, para la gente que diseña. Entonces, en este sentido, muchachos,
pues sí hay que trabajar mucho con la gente. Hay una serie, no sé si la han visto ustedes, ¿qué es? Netflix, HBO, que se llama Silicon Valley, en HBO Plus. Está buena, o sea, la verdad es que están medio nefastos estos sujetos. Bueno, están trabajando en una aplicación que se llama El Flautista de Hamelin, pero este cuate, aunque es, que según la serie es un genio, pero la verdad tú lo ves y dices, es un tarado, es un baboso, pero bueno, según ese genio, Richard Hendricks o Henry, algo así se llama, no me acuerdo, que te das cuenta ahí, el claro ejemplo de un cuate que programa bien, que sabe, es muy bueno en esto, pero es completamente apático al usuario. Le vale gorro el usuario. Y eso le causa un enorme fracaso con su aplicación. Puede ser muy buena, muy eficiente el algoritmo, muy bonito, pero el no tomar en cuenta al usuario es garantía de que va a salir mal todo. Y por eso cuando se hace este diseño, cuando tú le preguntas al usuario, oiga, ¿cómo quiere que le presente la información? ¿Por qué? Hace ya algunos años, ya casi 10 años, yo voy a cumplir ya 20 en el Politécnico, primero Dios. Hace algunos años teníamos un chico súper brillante, pero súper brillante, se llama Luciano. Y él hizo un sistema en su tesis donde tomaba la lectura de la retina y a partir de la lectura de las venitas de la retina, no, yo creo que tiene más, como 13 años, podía determinar si tenías o no un padecimiento cardíaco. Tomaba la lectura de retina, tomaba la lectura y la lectura la representaba en matrices. Y a partir de estas matrices te informaba si tenías o era probable que tuvieras un padecimiento cardíaco y resultó tener un 98.7% de exactitud. Entonces fue un sistema impresionante. El chavito se graduó y hoy se graduó y el siguiente día ya iba para Alemania para trabajar y desde entonces allá vive. Lo contrataron unos laboratorios. ¿Qué pasa? En una de las presentaciones que él hizo, ya ven que antes, bueno, ahorita no, pero antes se presentaban los proyectos, el cuatito que vino de Alemania le dice, a ver, muéstrame el informe. Y él le presentó matrices, y le presentó gráficas, y le presentó algunos escalares y todo. Y le dice el cuate ¿y eso qué? Ah, pues son los resultados, con esto podemos determinar esto. Y agarra y le dice, a ver, estoy seguro que eres bien listo y estoy seguro que es cierto lo que me dices. Dice, mira, yo no soy una persona ignorante. Yo tengo especialidad en cardiología, en cirugía corazón abierto. Dice, he trabajado toda mi vida con esto y ahora estoy haciendo un postdoctorado y no sé qué. Y no entiendo lo que me dices. ¿Lo puedes explicar a mi nivel? ¿Lo puedes explicar de forma que entiendas? Dice, es como si yo te lo explicara de esta manera. Y le empezó a hablar con un montón de tecnicismos que él se quedó así como, dice, pues eso la frustración que acabas de sentir tú, yo la sentí cuando vi tu sistema. Dice, entonces, no seas gacho, ¿por qué no me explicas y me dices cómo le hacemos para que esto maravilloso que hace tu cajita mágica, eso nunca se va a olvidar porque le dijo cajita mágica, me dio mucha risa, para que esto que hace tu cajita mágica yo lo entienda. Y entonces ya se pusieron a trabajar en la interfaz sobre el reporteo para los médicos. Y fue un éxito. ¿Qué era lo que le faltaba? Saber trabajar el diseño de la aplicación. Entonces, parecen cosas obvias, parecen cosas tontas, pero les juro que no es eso. Les juro que es súper importante. Igual con la base de datos. Un día trabajando con un hospital le mandábamos unas matrices a los doctores y obviamente se quejaron en Softeq. Oye, no, estos programadores están bien locos, están bien babosos, nos mandan ceros, unos y no sabemos qué es eso. Y obviamente pues nos habla nuestro coordinador y nos dice, a ver, bola de ingenieros, ¿qué carajo es esto? Y ya le explicamos, no, pues sí se entiende, dice. Yo lo entiendo bien, dice, pero lo que ellos quieren ver es la interpretación de la tomografía.
la interpretación que el sistema da de la tomografía en palabras cristianas. Así que o se lo ponen así o nos cancela el contrato. Y tras mucho batallar lo logramos hacer, pero estuvimos a punto de que no solo nos cancelaran, sino que nos penalizaran económicamente por no tener ese cuidado. Entonces, son de estas cosas que deben de ir evaluando poco a poquito, muchachos, y que deben de tener cuidado. Yo sé que nadie aprende en cabeza ajena, pero si les sirve en alguna forma y consejo para que no cometan estos errores. Bueno, ya se presenta el prototipo, los diseñadores, la gente que estaba tanto en el front como en el back-end, los business analysts que ahí andaban, el project manager. Porque eso sí, cada que hay una presentación y se trata de quedar bien, siempre va a estar ahí el project manager. No es que lo critique, pues yo tengo la certificación esa, pero por eso lo digo. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Pues es momento de presentar, es momento de ver y es momento de acusar. No salió mal, pero yo les dije, les advertí que eso era una mala práctica. Yo les dije que no había que implementar, pero no se apuren, los corregimos. Y ¿Han oído de qué es lo de la cucaracha? ¿Es una parábola? Sí, ¿verdad? No, o una fábula. Es una parábola, ¿verdad? ¿Han oído hablar de la parábola de la cucaracha, muchachos? No, profesor. Bueno, yo no. No, profe. No, miren, se trata de esto. Resulta que hay una hormiguita que trabaja y trabaja bien. Y esa hormiguita que trabaja bien, pues resulta que la reina del hormiguero dice, funciona bien, trabaja muy bien y todo sale bien, pero funcionaría mejor si le ponemos a alguien que la dirija. Y entonces le ponen una cucaracha. Y la cucaracha empieza a aportar sus opiniones y le empieza a pedir que lo que haga, no solo haga eso, documente y reporte y haga un montón de cosas, ¿no? Y de repente le pone unos supervisores que también le piden otras cosas. Y de repente le pone al mentado project manager a decirle que lo que hacen, hasta que lo que ha hecho bien hasta ahora realmente no está bien porque no tiene buenas prácticas. Y le empiezan a poner y a poner y a poner gente. Y de repente se dan cuenta que la hormiguita pues ya se tarda mucho en hacer sus cosas, la hormiguita ya no es eficiente, y entonces toman la decisión que la hormiguita está mal y la corren. Cuando el problema fue entre las cucarachas y toda la carga que le pusieron para poder sacar adelante el trabajo. Es como ustedes, miren, a lo mejor con esto me queda más claro. Es obviamente cuando hacen la tesis necesitan entregar el documento de tesis, si no, no se gradúan, así de sencillo. Pero a veces los profesores los saturan tanto con que la presentación, con que el informe, con que el color, con que la ortografía, con que el PowerPoint, con que no sé qué, y le meten tanto tiempo eso que descuidan el desarrollo de su aplicación o lo que están haciendo. ¿Me equivoco o no me equivoco? No, tiene toda la razón. ¿Los demás qué opinan? Con confianza, no voy a ir de chismoso con nadie. Sí, profe, así es. Entonces, Sí. ¿qué pasa? Pues ustedes están viviendo esta parábola de la cucaracha. O sea, los maestros de repente queremos que todo sea tan bien, tan apegado al libro, con tanta documentación, con tanta cosa, pero eso sí, al final es tu culpa si no acabaste la programación, si no llegaste al prototipo. Es tu culpa. Y ustedes están viviendo en vivo la parábola de la cucaracha, que seguramente cuando vayan a trabajar, yo creo que también por eso se hace, ¿no? Para que se vayan acostumbrando, porque cuando vayan a trabajar les va a pasar. Les van a poner al project manager, les van a poner al business analyst, les van a poner al supervisor, les van a poner al coordinador, al integrador, a 1001 puestos que no saben ni qué hacen ahí, ¿no? Pero bueno. Hubo una empresa en la que teníamos hasta un cuate que era el motivador. Entonces,
tú estabas bien apurado acá haciendo la aplicación. Yo no sé por qué, a mí me fascinó esa época en que yo programaba, en que me dedicaba exclusivamente a la programación. Y llegaba y de repente decía, a ver, todos dejen de programar. Vamos a pararnos 5 minutos para respirar, para esto, para el otro. Y todo el mundo decía, ¡ay, qué buena empresa! Y la verdad decías, vete al carajo, o sea, estoy inspirado, estoy avanzando, no me interrumpas porque me interrumpes la idea, me va a costar mucho trabajo retomarlo. Pero el dueño de la empresa creía que todo el mundo quería hacer yoga. Y esto, hijo, de verdad era un verdadero fastidio. Hasta que ya hablamos como consultores, ¿sabe qué? Si su empresa es muy feliz haciendo yoga o como se llame eso que están haciendo, qué bueno, pero a nosotros nos deja trabajar en paz. Y bueno, no le agradó, pero al final nos quitamos de esa monserga, ¿no? Y pues ya pudimos avanzar, porque aparte no íbamos a eso, nosotros íbamos como consultores, como desarrolladores, como un montón de cosas, menos hacer yoga. Entonces, pero bueno, ya lo verán cuando eso. Y luego nunca faltan los jefes creativos, ¿no? Que ya está acordado, ya está firmado, ya está todo, y de repente, pero ahora pensé que esto debería ser así. Y a veces también se convierten en un fastidio, pero bueno. Entonces les decía, en esta etapa se presenta el prototipo cuando ya se supone que superaste todo esto. No tiene como tal toda la funcionalidad del sistema, pero lo que presenta ya es lo necesario para evaluarlo, para que los usuarios lo prueben. Obviamente aquí no vas a involucrar o aprobarlo con toda la empresa. Tú vas a agarrar un grupo determinado, un número determinado, que sea una muestra representativa, porque obviamente aquí va a intervenir también la estadística. Vas a meter una muestra representativa para hacer una prueba, para saber qué tan adecuado. Y luego, por absurdo que parezca, porque a mucha gente le parece absurda, una persona completamente ajena, tanto al equipo de desarrollo como al de Business Analyst, como a todos los demás, tiene que llegar y a entrevistar y hablar con los usuarios para que ellos abiertamente le digan lo que piensan. Y mucha gente cree que esto es una pérdida de tiempo. Pero ellos, como ellos nunca han estado en contacto con el sistema, te van a dar la idea clara y precisa de qué es tu sistema. Y además a veces te la dan de forma bien cruel, ¿eh? Entonces, pues son de esas cosas que tiene uno que ir pasando. Por ejemplo, a mí, y pasa, ¿no? A mí me pasa porque yo también he sido sinodal. Yo también he sido sinodal. Y como sinodal de repente dices, oye, es que me llama, de repente te llaman de emergencia, ¿no? Oye, el sinodal tal no se va a presentar, éntrale tú al quite. Y entras sin tener la más mínima idea del proyecto que están haciendo. Y entonces nada más escuchas, a ver qué pescas del proyecto, y lo que no entiendes es lo que preguntas y luego haces bolas al pobre equipo o a los alumnos que están presentando, y no porque esté mal su trabajo, sino porque en ese momento no tienes ni coma idea del trabajo y nada más dices burrada y media, pero como eres el profesor te tienen que respetar y tienen que hacer como que es importante la burrada que dices. ¿No les ha pasado? Con confianza. Sí. Conmigo pueden hablar abiertamente, incluso si de repente no están de acuerdo con mi clase, decir, ¿sabe qué? No le entendí ni más y yo no estoy de acuerdo. Yo no tengo problema con que me lo digan así. ¿Sale? Entonces, pero seguramente les ha pasado, o solo le pasó al compañero, a alguien más a quien de repente le haya pasado algo así. Sí, también a mí. Se los digo porque yo lo he hecho de repente, o sea, también de repente así como, pues tampoco, y también los entiendo, ¿no? A los maestros, porque si dices que no, luego empiezan como que las sanciones, ¿no? De que cuando te pedimos apoyo para esto, no quisiste presentarte. Y tú, ay, bueno, está bien, ahí voy, pero no sé de qué se trata. Entonces, por eso esto de los prototipos y las presentaciones es súper importante, muchachos. Es súper importante y es bien necesario saber la defensa de proyecto, que en su caso el primer proyecto que ustedes defienden es su tesis.
Entonces, pero bueno, se va dando esto. Pasamos los prototipos, ya todo el mundo parece que están felices. Pareciese que están felices todos con sus prototipos. Y ya después de sus prototipos, entonces agarran y bueno, ya pasamos, ya ahora sí, cargamos datos reales, ya se aprobó, las aplicaciones deben de estar funcionando, ya están todas las sentencias, ya están los controles de seguridad, los de integridad, entregamos manuales, entregamos diagramas, entregamos el documento de lecciones aprendidas a la consultoría a la que pertenecemos y una copia a la empresa si así se nos requiere. Entregamos planes de contingencia, entregamos programas de mantenimiento, acta de cierre, se firma y ya todos felices y después vamos a casa cada quien a lamernos nuestras heridas para ver qué fue lo que salió mal y cómo se podría evitar después, ¿no? Pero obviamente eso no lo vas a hacer con el cliente, eso tú lo haces ya interno, ¿no? Entonces ya se van implementando, empieza a funcionar todo, ya viste que lo conectaste con la aplicación que pudo haber hecho en Visual Basic, en Java, C Sharp, en Android Studio, en lo que haya sido, ¿no? Que lo hayas conectado. Bueno, ya haces conversión, cargas, haces migración de datos, pruebas, si todo sale bien, entonces ya liberas. Y aquí está lo que les decía. De entrada, mínimamente deberías entregar el manual de usuarios, diccionarios de datos, diagramas y entre los diagramas UML, calles, bloques y algunos otros. Carpeta de proyecto, bitácoras, planes de contingencia, validación de la proyección, cumplimiento de línea base, acta de cierre, entre otros documentitos que hay que entregar, ¿no? Que va a formar parte de tu legacy, porque tú no vendes programas, estás entregando una solución completa con la documentación correspondiente. Y ya después de eso, pues ya nada se acuerdan. El mantenimiento, ruegas porque no vaya a fallar para hacer un mantenimiento correctivo, que seguramente puede pasar, y si no, pues solo el mantenimiento preventivo, ¿no? Se pone en marcha y ya negocias si por lo general casi siempre el primer año el mantenimiento es gratis. O sea, pues obviamente lo acabas de entregar y tienen un año para ver si hay alguna corrección y eso no se los vas a cobrar. Pero más adelante, pues sí, ya las cosas van a cambiar, ¿no? Ok, y de esta manera es como pasas lindas tardes tratando de generar, y consta que no hable del sistema, simplemente de implementar lo mejor posible la gestión de bases de datos con todo lo que represente. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario, muchachos. Con toda confianza, por favor. Ninguna, profe. ¿Ninguna? ¿Seguros? Yo tengo una, profe. Adelante, díganme. ¿Todos esos pasos los hace una sola persona? No. ¿Trabajo entre todos o cómo le hacen ahí cuando trabajan en una empresa ya en la vida real? No me imagino una persona haciendo todo eso, se volvería loca. No, obviamente son equipos, Cuando vamos, pues por un lado tenemos a la gente tenemos a la gente que toma el requerimiento, tenemos a los desarrolladores, tenemos a los de gestiones de riesgo, tenemos a los documentadores, tenemos a los testers, o sea, por lo general es un equipo y suele ser numeroso el equipo, o sea, numeroso no de 200 personas, o sea, ¿qué te parece? Unas 15 personas o 10 personas para el proyecto asignadas, que sí las vas a ver en pela trabajando cuando el proyecto es mediano, para pequeña y mediana empresa. Para empresas más grandes, pues sí se requiere de más personal, incluso a veces en alguna ocasión cuando fue la migración del esquema COBOL a Oracle de una institución bancaria, porque aquí esto ya no es una historia contable que se pueda contar, pues no solo es eso, fue de plano, ¿sabes qué? Vamos a necesitar un piso porque somos alrededor de unas 50, 70 personas los que vamos a estar trabajando en esto y voy a requerir estos ordenadores y voy a requerir, incluso en esa ocasión se pidió un apartado de 10 módulos que sirvieran como recámaras
por aquellos que de repente se iban a tener que quedar a supervisar, a vigilar y acceso a regaderas. Imagínense cómo estuvo. O sea, creo que fue de los proyectos más horribles que he vivido. Pero bueno, al final de cuentas la experiencia lo vale, la ganancia lo vale. Y bueno, también tienes que considerar, ustedes tienen que apurarse porque no es lo mismo su edad cuando tienen la fuerza, la resistencia para hacerlo. A mi edad yo ya no aguanto esas jornadas, o sea, ya me dedico más a coordinar que a hacer porque ya a mi edad pues ya me canso más. Entonces, y no digo que no lo pueda hacer, pero sí tal vez ya lo hago más lento y obviamente me canso más y de repente ya pues te vas haciendo viejo, ¿no? Te vas haciendo viejo y para aprender nuevas técnicas, para aprender nuevas cosas, pues te va costando más trabajo, ¿no? Entonces tus curvas de aprendizaje aumentan y todo ese rollo. Entonces, pero no, nunca, bueno, que yo que haya visto formalmente, a menos que sean proyectitos así muy caserones, yo nunca he visto que una persona se aviente toda esa chamba. Digo, sé que suena bien heroico el video de los piratas de Silicon Valley, ¿no? Donde solo Paul Allen y Bill Gates programaban y de repente compraron el Seattle, lo convirtieron en un MS2, en un garage o en un motel, y luego ya se hicieron millonarios porque hicieron negocio con el cuate que hacía las primeras máquinas estas, no me acuerdo, las Alteger. Luego hicieron negocios con Apple y ya por magia se hicieron millonarios. No, no suele funcionar así, ¿eh? La verdad es que muchas de esas películas como las de Jobs y cosas así tienen mucha fantasía. Entonces, pero bueno, son como las leyendas tecnológicas, le dan sabor a la tecnología. Pero bueno, al final de cuentas, no, por lo general son equipos, ¿eh? Son equipos bien estructurados, bien integrados, bien calificados, y incluso tiene que acompañar esos equipos algunos psicólogos que son, bueno, en esta empresa en la que estaba, había psicólogos que llevaban la gestión de conflictos, porque a veces las jornadas son tan extenuantes y tan largas que es inevitable que la gente empiece a pelear. Y de repente, pues, empresas grandes como estas, pues también como que dicen, no, pues, ve un cuate para que si de repente hay problemas, pues ahí les eche la mano para que no se vuelvan locos, ¿no? Entonces, pero hay de todo, ¿no? Hay proyectos que son más pequeñitos, hay proyectos que ha habido proyectos donde va una persona, porque así se requiere, donde te dice, cuate, mira, yo no voy a comprar servidores, no tengo esto, tengo esta maquinita y tengo Office. ¿Qué puedes hacer? Y les, ok, para el tamaño de tu empresa puedo hacer lo que quieras. Ahorita agarro, voy a utilizar a Word como reporteador, incluso si no tienes Access puedo utilizar a Excel como base de datos y todo esto a través del famoso Visual Basic Applications, que es el lenguaje que está embebido en Microsoft Office. Y créanmelo, yo lo hice, yo lo viví, yo lo trabajé con Microsoft Office, y no la versión más nueva, en ese entonces estaba la versión 2007, y solo con eso le dimos soluciones a empresas chiquitas, a tallercitos mecánicos, a tallercitos de tornos, y bueno, tampoco les puedes cobrar tanto, pero pues el trabajo pienso yo que era más sencillo. Entonces, solo es meterte a las tripas de la ofimática. Pero sí difícilmente vas a encontrar un proyecto donde tú tengas que hacer todo. Aunque sí hay empresas bien manchadas aquí en México que tú dices, soy ingeniero en computación y te van a pedir desde que arregles la impresora, hackees Facebook, les consigas las pláticas que tienen con sus novias en WhatsApp y además programes y desarrolles y hagas proyectos y todo, ¿eh? Si se toma con una de esas, sáiganse de ahí, ¿eh? La verdad es un pésimo ambiente para estar ahí. No sé si contesté su pregunta o... Sí, profe, sí, es a lo que iba, porque bueno, he visto que en los trabajos te piden muchas cosas, que sepas programar o mínimo 2 lenguajes, Java, sea Python, PHP, C++, o también que sepas en el backend, en el frontend,
o que sepas también base de datos y que sepas también HTML y no sé cuánta cosa más. Mire, les voy a comentar esto y solo porque son mis alumnos. Yo lo he hecho porque me ha tocado contratar personal y a veces pones eso y ojo, esto se va a quedar entre nosotros. Para que las personas que vayan se sientan así inseguras y digan, ah, no manches, es que piden mucho. No creo ser lo que necesitan, pero lo voy a intentar. Y muchas veces realmente no es que necesites todo eso. Solo desmotivas un poco a la persona para que cuando le ofrezcas un sueldo bajo, le puedas decir, no te preocupes, te falta un chorro de experiencia, no te preocupes, pero yo soy bien buena onda y te voy a dar tu primera oportunidad o tu segunda y lo vas a hacer. Pero obviamente, pues tú tienes que entender que, pues, no te puedo ofrecer un buen sueldo, porque lo que te estoy ofreciendo es experiencia. Vas a ir madurando y como vayas a ir madurando, vas a ir ganando experiencia y puedes subir, puedes crecer, puedes mejorar tu sueldo y todo. Y entre eso y luego motivarlos así como que están trabajando y llegas y les compraste sus cafés o llegas y vamos a trabajar esta vez el domingo, pero ustedes échenle ganas, yo voy a comprar barbacoa y todos desayunen y con tonterías así te los llevas a bajo costo. Entonces, pero esto se queda entre nosotros. A veces se hace, son prácticas que se hacen para reducir costos a veces en las empresas. Tampoco está prohibido ni penalizado por la ley, pero para que no se sientan intimidados. Sí, a lo mejor te piden 200 tecnologías. La verdad es que un egresado con 10 años de experiencia, te apuesto que muchos de ellos no cumplen todas esas tecnologías que piden. Pero pues te hace un parote, ¿no? Porque puedes contratar a bajo costo. Entonces, tengan mucho cuidado, sobre todo con los sujetos que les digan, realmente lo que te estoy pagando es con la experiencia, con tu crecimiento. Quiero que me trabajes gratis o que me salga lo más barato posible. Abusados con eso. Sobre todo porque en el Politécnico, yo no sé la gente de humanidad, ya me voy a callar. Yo no sé por qué no les explican cómo se cobra. ¿Ustedes saben ahorita cómo deben cobrar su trabajo? No. No realmente. No. Y es justo de eso de lo que abusa uno cuando ya tiene experiencia y contrata gente. Ay, ¿qué crees? Te voy a pagar 15,000 pesos mensuales. Pero vas empezando, la verdad, qué sueldazo, o sea, ¿qué hubiera querido yo que ganar eso? Y la verdad te estás abusando de la gente. Porque de una vez, oye, pero necesito el compromiso, y ahí les va otra. Algo con lo que se trabaja mucho. Pero comprométete, ponte la camiseta. Uy, no manches, si tú no estuvieras aquí, esto no funcionaría. De verdad que gracias por estar aquí. Te sigo pagando poco, pero gracias por estar aquí. Y quédate horas extras y todo. Que es una filosofía muy latina. Los latinos trabajan muy así. Mientras que empresas de otro tipo te dicen, yo me acuerdo, hubo una consultoría holandesa que se llamaba Behavior, no me acuerdo qué. Yo quería entrar, pero ya no pude. Que estaba padre porque cuando fui a la entrevista, nada más que yo no conocía los sistemas AS400 para entonces. Entonces, pero cuando fui, estaba padre porque decía el señor, mira, tu entrada es a tal hora, tu salida es a tal hora. Creo que eran de 9 a 5. Y decía, te veo antes de las 9 en la entrada, ya tenemos un problema tú y yo. Te veo después de las 5 trabajando, ya tenemos un problema tú y yo. Decía, ¿por qué? Porque si en tus horas de trabajo no eres eficiente y no sacas el trabajo, entonces no eres un buen empleado. Y era una persona muy consciente. De repente la gente decía, ¿sabe qué? Tengo este problema médico, esto. Y te decía, pero me llevo la lab, voy a ir al doctor, pero en lo que estoy en el doctor voy a seguir avanzando y todo. Y agarraba y decía, a ver, ¿sabes qué? Ese aparato déjalo, no me fastidies con eso. Ve, resuelve tu tema. Primero estate bien con tu familia
Cuando esté todo listo, vienes y te integras bien. Y me acuerdo que también yo, como iba de Softec y otros lados, yo traía mucho la idea así, de repente te vuelves workahólico. Y vamos a hacer work lunch. Y no vamos a salir a comer, pero vamos a estar trabajando. O de repente, vamos al restaurante, pero todo el mundo con sus computadoras ahí en el restaurante. Y este señor sí decía, o sea, la verdad a mí se me hace una falta de respeto siquiera que pongas el celular en la mesa cuando comemos. Ya sabes qué, comemos, asunto urgente que tengas, a no ser familiar, que tengas en la empresa, se espera hasta que acabemos de comer. Ya después me tocó trabajar en empresas así de, no manches, qué padre es trabajar así, ¿eh? Qué padre es trabajar así, qué tranquilo. Pero aquí en México como que la gente, yo no sé, la misma gente siente que no hace bien las cosas y trabaja de esta manera. Perdón, pero aquí hay el síndrome del burro. O sea, ¿qué le pasa a un burrito que siempre lo traen todos los días cargando leña o cosas? No sé, bueno, en realidad es que esto es más de campo, pero a un burro que está acostumbrado siempre a cargar, cuando tú le quitas la carga, le duele, se siente mal y se enoja porque le quitas la carga, porque ya se acostumbró. Entonces, no se conviertan en esos burros y no dejen de repente que abuse la gente. Y otra cosa, no empiecen con que ahorita voy a hacer mi empresa porque ahorita está la filosofía tiburón y sé tu jefe. Y todo. Primero adquiere experiencia, sé lo que les digo, porque después pierdes la inversión, pierdes la empresa y todos te tienes que ir como empleado. Cuando tengas más experiencia, hazlo, ¿cómo no? Pero primero aprende. Y primero agárrate guamazos, no te vayas luego a la maestría. ¿Por qué? Porque vas a ser un gran teórico de todo. Y lo habrán visto, hay muchos maestros que son muy teóricos, ya tienen doctorados y todo, pero jamás se han enfrentado a un problema en la empresa. Entonces, no sean así, pues adelante, ¿te van a dar cocolazos en la empresa? Sí, a fuerzas te van a dar cocolazos. ¿Te va a costar y muchas veces no vas a dormir? Pues sí, ni modo, a veces eso se requiere. Pero sean unos buenos profesionistas. Esto no tiene nada que ver con la materia, pero permítanme recomendarles, esto es adicional a base de datos. Si tienen tiempo y la posibilidad, lean un libro que se llama La Meta. Es de un israelí que se llama Eliyahu Goldratt. Muy buena lectura, muy ligera. Bueno, no ligera en cuanto al contenido, pero sí es amena la lectura en la forma en cómo se escribe. Y ahí van a entender muchos rollos de esto. Entonces, pero bueno, no los voy a aburrir más con ese asunto. Ya son 9:56. Vamos a dejar esto hasta aquí. Les comparto esta presentación. La voy a subir a los materiales, muchachos. Recuérdenme, quedamos que el próximo lunes, de hoy en 8, hacemos el examen, ¿verdad? Sí, profe. Sí, Ok. Sí, profesor. Sí, profesor. Perfecto. Primero Dios, denle una repasada. Todos los scripts que hemos hecho, repásenlos. Disfrútenlo. Digo, si no vamos a tener clase, agarren siquiera esos pedacitos de tiempo y digan, a ver, me voy a construir una base de datos y me voy a hacer un esquema y un diseño lógico y voy a hacer consultas y todo. Solo así van a aprenderlo, muchachos. Solo así van a aprender este rollo. De otra forma no es posible. Bueno, los dejo, voy a dejarlo hasta aquí. El jueves nos tocaba clase, pero es 16, no los voy a ver. El viernes no me voy a conectar. Sí, ay, me está mandando un error. Aguanten. Bueno, entonces, pues ya lo que, sí, no, porque si no se me olvida grabar esta y luego hay reclamaciones. Sale.